¿Será cierto que esta sustancia es capaz de prevenir el Alzheimer, potenciar tu energía mitocondrial e incluso alargar tu vida? Y si yo te dijera que esa misma sustancia, usada sin criterio, puede provocar enormes daños, psicosis, hemólisis e interacciones potencialmente mortales. Y no es en teoría, ya ha pasado. Estamos hablando del azul de metileno, un compuesto centenario, aprobado para tratar algunas afecciones clínicas como la metahemoglobinemia, que la vamos a ver después, pero que ahora está debutando en clínicas privadas y protocolos de biohackers como una supuesta molécula. ¿Es un aliado silencioso de la longevidad o una bomba farmacológica enmascarada tras discurso de medicina funcional? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué riesgos se ocultan detrás de su uso off-label? ¿Y por qué algunos médicos lo defienden, mientras otros lo consideran peligroso e innecesario? Quédate hasta el final, porque hoy Aymara y yo en Curar TV vamos a desentrañar todo lo concerniente al azul de metileno, y lo que vas a escuchar ahora probablemente no te lo han contado nunca. Bueno, Aymara, esto se ha tornado azul. Entonces, parece ser que el pequeño estudio que tenemos aquí se ha teñido de azul. Y es que vamos a hablar hoy de una sustancia que está definitivamente teñida de azul, porque vamos a hablar del azul de metileno, cuyo uso, desuso, aplicaciones, mecanismos de acción, cómo se sintetiza. Bueno, no tanto cómo se sintetiza para no aburrirlo, pero cómo actúa en el organismo, para qué sirve. Y le vamos a indicar a usted los peligros que corre en algunas aplicaciones de yo diría, esta maravillosa sustancia, cómo evitar esos peligros. Le vamos a hablar también acerca de cuáles serían sus aplicaciones para la longevidad, para lo que son algunos procesos de envejecimiento que tienen que ver con el desgaste de algunos órganos, con la función de ciertos organelos como las mitocondrias. Usted va a salir de aquí experto en eso, porque le vamos a dar una revisión completísima acerca del azul de metileno. Y es tan completa que vamos a abarcar no solamente las aplicaciones desde el punto de vista regenerativo, como usted conoce, sino también desde el punto de vista clínico. Y como le dije antes, cuidarse no está de más, porque como esta terapia es buena para... Ojo, estoy siendo lo más objetivo posible, me parece que es potencialmente buena, pero que tenemos que tener en cuenta muchos factores. Muy buena para los colegas que tratan o que tratamos medicina funcional, regenerativa, estética, porque es una maravillosa, y aquí spoiler, sustancia. Aymara, ¿qué es el azul de metileno? Wilfredo, el azul de metileno es un compuesto sintético creado en un laboratorio que anteriormente se utilizaba para teñir las telas, para teñir textiles, pero que un científico alemán llamado Paul Ehrlich en una de sus investigaciones decidió utilizarlo para teñir células, para teñir tejido nervioso. Y en una de esas aplicaciones, en 1886, se da cuenta que el tejido nervioso, cuando le colocó el azul de metileno, en vez de solamente teñirse y quedarse allí fijo, se lo absorbió. O sea, el tejido nervioso hizo como si esas células allí tuviesen hambre de azul de metileno y se los absorbiera. Y eso marcó un hito en la historia de la investigación gracias a ese compuesto. Como les dije antes, no es que es algo sumamente nuevo, que lo estamos escuchando de unos años para acá. Hace 120 años ya se conocía sobre el azul de metileno, pero las investigaciones se han vuelto a retomar precisamente por ese poder que tiene, al parecer, el azul de metileno para ayudar a transportar unas partículas muy chiquiticas llamadas electrones dentro de las células. Algo así como si la célula fuese una flor, los electrones fuesen unas abejitas que están ahí alrededor de la flor. Bueno, el azul de metileno tiene el poder para ayudar a esas abejitas a moverse de un lado o al otro. Esta sustancia tiene aplicaciones clínicas, no es solamente desde el punto de vista regenerativo, como les decía antes. Las aplicaciones clínicas se
básicamente, por excelencia, ha sido dirigida al tratamiento de una enfermedad que tiene que ver con una alteración de la hemoglobina. Para que tengan ustedes idea, la hemoglobina es la responsable de transportar el oxígeno. Si la hemoglobina le baja, usted siente fatiga, usted siente cansancio, usted se siente ido, ¿cierto? Entonces, la hemoglobina es una proteína, pero tiene que estar en buenas condiciones para poder llevar esa molécula de oxígeno a los tejidos. De hecho, cuando ustedes le hacen la determinación, ¿se acuerdan cuando el COVID, lamentablemente el COVID, la pandemia, y se han fijado que cuando llegan a un hospital o cuando llegan a medir los signos vitales, le ponen algo en el dedo que la aprieta y le mide a usted la presión de oxígeno, esa oximetría? Bueno, esa oximetría le mide la capacidad de oxigenación que tienen los tejidos. Y esto es muy importante porque la oxigenación de los tejidos es básicamente la vida del tejido. Un órgano que no recibe oxígeno se necrosa, se infarta. Estoy yéndome a vamos a decir, a la parte más terrible de las consecuencias de la hipoxia. Pero antes de eso, cansancio, fatiga, cefalea, mareo, una cantidad de eventos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que esta sustancia es capaz de agarrar, de atrapar, es ávida de ciertos y determinados elementos, por ejemplo, que son los electrones. Y para no caer mucho en explicaciones que pueden ser muy fastidiosas para ustedes, fíjense, el azul de metileno actúa sobre la batería del tejido que es, y ustedes lo han oído mucho en este programa, que es la mitocondria. La mitocondria es la batería de la célula, y esa batería pues está básicamente ubicada en cada una de las células. Por ende, usted tiene una inmensa cantidad, millones de pequeñas baterías. Dentro de cada célula está esa mitocondria. Entonces, ese funcionamiento de ese organelo, que es la mitocondria, es fundamental para no solamente para la longevidad, sino para el buen funcionamiento del tejido. Y esa batería pequeña es lo que le da a usted energía. Por eso que usted puede leer por allí, no, que el NAD es bueno. El NAD, N-A-D, se lo voy a poner por acá. Y bueno, porque sí, es verdad, él actúa sobre la mitocondria y la estimula. Y la mitocondria a su vez como una batería. Usted se acuerda de las baterías que tienen un polo positivo, un polo negativo. Entonces, vamos a decir, esa movilización de cargas hace que exista un flujo de energía. Eso es lo que, por definición, es la energía de la mitocondria que estimula, es la verdadera respiración de la célula. Ahí es donde está la verdadera respiración. Cuando la mitocondria deja de funcionar, no se sintetiza, se envejece o lo que sea, estamos en problemas. Y el azul de metileno actúa optimizando la función de la mitocondria. Por ende, entonces, cuando la gente recurre a una terapia con azul de metileno endovenoso, por eso es que se sienten que tienen mayor energía, que tienen mayor capacidad de hacer ciertas tareas que las vamos a revisar ahora por área, porque van a ver, entre Aymara y yo le vamos a dar a ustedes le vamos a ir definiendo, mira, en el cerebro te va a pasar esto, a nivel cardiovascular te va a pasar esto, en el riñón te va a pasar esto. Me extendí en explicarles lo que era la mitocondria, lo cual es fundamental. Si usted no entiende cómo funciona la mitocondria y lo importante que es, no siga investigando más sobre el azul de metileno, porque él se basa en eso. Él tiene su predilección allí. Les decía lo de la metahemoglobinemia y les hablé de la hemoglobina porque es una afección en lo que usted va a encontrar en los libros o bueno, ya en los libros no, la gente ya no busca libros, la gente se va a ChatGPT, se va a cualquier buscador. Bueno, usted va a encontrar que el azul de metileno actúa básicamente quitándole la condición anómala que tiene esa hemoglobina, y entonces le permite a ese paciente vivir mejor porque le optimiza esa hemoglobina. También sirve para otras cosas a nivel del síndrome vasopléjico, ¿no, Aymara? Sí, que es cuando, por ejemplo, después de una cirugía cae la presión arterial gravemente. Ahí también está aprobado por la FDA el azul de metileno como tratamiento para tratar esa condición. Sí, y es que cuando aumenta los niveles de ácido
Yo sabía que iba a decir ácido hoy. No, este cemento no lo voy a quitar. Hemos hablado todo el día de azul de metileno y siempre he dicho ácido, no sé por qué. Bueno, Y es que los altos niveles de azul de metileno pueden producir vasoconstricción. Y esa vasoconstricción viene dada por la capacidad que tiene el azul de metileno de inhibir el óxido nitroso. Cuando inhibe el óxido nitroso, lo que hace es que produce una vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción en el organismo, cuando la luz de un vaso, te imaginas un vaso que es así, vamos a poner así, y usted le reduce el diámetro al vaso, la presión aumenta. Pruebe con la manguera de su casa o un grifo. Si el grifo es más ancho, la presión del agua que sale por ahí va a ser menor. Si el grifo es más pequeño, va a ser mayor. Entonces, el óxido nitroso, en este caso, va a tener un papel fundamental en eso en el organismo. Y lo que hace el azul de metileno es inhibir ese óxido nitroso. Entonces, aumenta la presión arterial y si una persona ha salido de una cirugía, como dice Aymara, y se le baja la presión, puede ser una excelente herramienta como un elemento para aumentar esa presión arterial, pero solamente en esos casos y con mucho monitoreo. También está indicada para la encefalopatía por ifosfamida. La ifosfamida es un medicamento que se utiliza en la quimioterapia, que lo que hace es que daña el ADN de las células cancerosas y así evita que se siga reproduciendo. Hay personas que tienen efectos secundarios, que es esa encefalopatía, y bueno, se le puede administrar ese medicamento porque está aprobado por la FDA como tratamiento. Sí, y le quita el efecto neurotóxico. Los ganglios, como ustedes saben, son los policías del cuerpo, que usted tiene en las axilas, que tiene en el cuello, que tiene en el área supraclavicular, que tiene en la entrepierna. Y se inflaman horriblemente cuando usted está de alguna manera contaminado con alguna bacteria o tiene una infección o lo que sea. Pero también en procesos neoplásicos cancerosos, esos ganglios pueden ser la primera señal de metástasis. Entonces, cuando se está operando un paciente por un proceso canceroso y el médico quiere identificar los ganglios para ver qué característica morfológica tiene, le inyectan el azul de metileno y por los conductos aferentes va a llegar al ganglio. Entonces, mira, ¿dónde está el ganglio? El azulito aquí, porque además es azul. Ustedes no se imaginarán que no se va a teñir otro color. Es un medicamento aprobado por la FDA como coadyuvante en la malaria. Esa enfermedad que se da por la transmisión del mosquito, del Plasmodium falciparum. Como verán, debido al mecanismo de acción entonces que le hemos mencionado del azul de metileno, que es capaz de actuar como un regulador de electrones en la cadena respiratoria, y para que ustedes no se enreden, actúa como un potente antioxidante para que les quede mejor. Él es capaz de disminuir todas esas sustancias, esas especies reactivas que hay por allí. Es como decir un limpiador de contaminantes. No exactamente eso, pero para que ustedes lo puedan entender. Optimiza el proceso de respiración celular. No se los olvide eso. Mitocondria, respiración celular, porque de eso se basa todo eso. Y en base a eso hay una cantidad de usos que son usos funcionales, emergentes y regenerativos. Vamos a ver cada uno de ellos. De los usos clínicos, que son los usos más que nada que están aprobados por la FDA, como dice Aymara, bueno, solamente la FDA, sino todos los organismos clínicos, todo el conglomerado médico, la Academia de la Medicina, pues le da aprobación de uso para lo que le hemos hablado anteriormente. Pero también hay unas aplicaciones muy interesantes que se llaman aplicaciones off-label. Las aplicaciones off-label de este azul de metileno tienen que ver con la parte regenerativa. No existe, y eso tenemos que hacerle el spoiler a la gente, cuando usted le va a ir a un centro para que le pongan cualquier tratamiento regenerativo, eso es en inglés off-label. En otras palabras, uso no aprobado, no controlado, y que tienen ciertas consideraciones que nosotros se las vamos a decir acá. Entonces, vamos a ver cuáles son esos usos en regeneración. Aymara, entonces, ¿por qué sería bueno en medicina regenerativa? Porque se está empezando a utilizar en tratamientos, por ejemplo, para personas que tienen neurodegeneración, es decir, alguna enfermedad en la que hay pérdida de
cognición. Por ejemplo, en el Alzheimer, en el Parkinson, en el envejecimiento prematuro que por cierto lo hablamos en el programa que le vamos a poner por aquí de Cloto, en hipoxia, en este tipo de personas hay un daño a nivel de la mitocondria. Y como hemos venido hablando anteriormente, el azul de metileno ayuda a que esa mitocondria funcione mejor. No la repara del todo, pero sí ayuda a que funcione mejor. Entonces, ¿cómo hace esto el azul de metileno en estas personas? Él ayuda a transportar esos electrones, esas pequeñas partículas chiquititas que llevan una carga, ayuda a que llegue al destino donde tiene que llegar. Vamos a imaginar como una empresa, una fábrica. En la fábrica, vamos a imaginar que la fábrica es la mitocondria. Entonces, esa mitocondria que vendría siendo la fábrica, tiene unas cintas transportadoras por donde pasan cajas con objetos. Estas cajas en nuestra mitocondria serían esos electrones que tienen que transportarse de un sitio a otro. ¿Qué pasa? Que cuando hay un daño en la mitocondria por cualquier razón, por ejemplo, por Alzheimer, por Parkinson, por envejecimiento prematuro, esa cinta transportadora puede sufrir un daño y se corta. Y entonces el electrón, ¿qué hace? Se queda ahí, los electrones se van quedando ahí y eso acumula algo que se llama radicales libres y crea estrés oxidativo. ¿Qué pasa? El azul de metileno lo que hace es como que agarra esos electrones y los mueve hasta el otro segmento y evita, primero, que se queden ahí haciendo daño, generando estrés oxidativo, y segundo, pues asegura que se pueda producir el ATP, que es esa moneda energética que nosotros necesitamos para poder funcionar, para poder movernos, para poder existir, necesitamos ATP. Eso es lo que haría, en teoría, el azul de metileno. Agarra a los electrones, esas pequeñas particulitas, y las mueve hacia el otro lado, hasta el final, para que lleguen a donde tienen que llegar y se forme ya el agua a partir del oxígeno, que ya sería como el producto final en esa generación de energía a nivel celular. La falta de energía por el déficit mitocondrial se traduce en que usted está cansado, usted está fatigado, usted está hasta deprimido, puede tener o no asociado algunos elementos como pérdida de la memoria. Y no estoy cayendo en la parte, vamos a decir, patológica, que deterioro cognitivo, como el Alzheimer, como deterioros también a nivel sináptico. Esta sustancia, me estoy refiriendo al azul de metileno, mejora esa captación, mejora ese funcionamiento neuronal, mejora también la neuroplasticidad. Pero hay unas contraindicaciones con respecto a eso. ¿Cuáles serían? Sí, las hay. Como todo tiene sus contraindicaciones y esto ustedes tienen que tenerlo siempre presente. La primera es que hay personas que tienen una condición genética en la que tienen una disfunción en algo que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ustedes no se tienen que quedar con este nombre, pero es importante que lo sepan. No hay que preguntarle si tiene esa afección. Sí, en esa afección, los glóbulos rojos no tienen precisamente esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que actúa como un escudo para el glóbulo rojo, para protegerlo ¿de qué? De los radicales libres, que es lo que siempre queremos proteger a nosotros, a las células, a las proteínas, a todos los queremos proteger de esos radicales libres. Entonces, como no lo tiene, se lo han quitado. Cuando a la persona se le administra ese azul de metileno, no tiene el escudo protector. Y el azul de metileno llega y oxida al glóbulo rojo. ¿Qué le hace? Lo rompe. Y eso causa algo que se llama hemólisis, lo cual es muy peligroso porque va a llevar a una anemia, a una icterixia o un fallo renal. Entonces, esto es primordial. Habrá gente que sabe que lo tiene, habrá gente que no sabe que lo tiene. Eso... Sí, muchísimo cuidado. Las personas que tienen esta condición, que puede ser no, es hereditaria, tienen que tener muchísimo cuidado. Como dice Imara, hay personas que no saben que lo tienen, pero en términos generales, el médico que está haciendo este tipo de terapia tiene la obligación de investigarlo y descartarlo porque es gravísimo la hemólisis. Y la hemólisis no es más que la destrucción de esos glóbulos rojos
y esa hemólisis puede ser a veces fatal. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Es una contraindicación absoluta. Hay otras contraindicaciones también. Sí, en personas que tienen depresión y consumen medicamentos para la depresión. ¿Por qué? Porque el azul de metileno inhibe una enzima que se llama monoaminoxidasa, de la cual nosotros le hablamos por aquí, que también vamos a poner en el programa de ayahuasca, le hablamos mucho de esta enzima y tienen que verla para que recuerden lo que hace. Pero en formas muy simples y sencillas, el azul de metileno la inhibe, o sea, es como que la apaga. Y cuando la apaga, se acumulan neurotransmisores, se acumulan sustancias que luego no pueden ser degradadas. Y entre eso, pues obviamente la serotonina, y puede hacer que dé pie luego a una crisis serotoninérgica. Y eso también es muy peligroso. En mujeres embarazadas tampoco puede ser administrado el azul de metileno porque puede atravesar la placenta, esa barrera que hay entre el bebé y la madre, pues puede atravesarla, así que bajo ninguna circunstancia. Otra contraindicación también es en recién nacidos, en bebés, porque pues el bebé usualmente es sensible al azul de metileno y aquí, si se administra, pudiese causar una metahemoglobinemia. El médico también debe tener en cuenta la función renal, la función hepática, porque la dosis es muy importante. Y usted dirá, bueno, si es la dosis que se encarga el médico, nosotros nos encargamos de eso, pero no tenemos que ver cómo está eliminando usted esa sustancia, cómo la está metabolizando, y tiene que tener estas funciones muy bien. Y por supuesto, si aumenta las concentraciones plasmáticas de esta sustancia por esto, nosotros le dijimos al comienzo que tenía un comportamiento hormótico. Un comportamiento hormótico tiene que ver con que si la dosis es muy alta puede causar una toxicidad, o dar efectos paradójicos. Es decir, va a tener usted el efecto que usted está combatiendo. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene o usted sufre de metahemoglobinemia, en donde la hemoglobina tiene una parte que el hierro está unido de una forma que tiene un electrón ocupado. Si eso sucede, si usted da azul de metileno a dosis baja, usted va a tener un efecto terapéutico maravilloso, pero si usted lo da a dosis alta más bien, entonces va a causar, incluso en un paciente sano, una metahemoglobinemia paradójica. En otras palabras, el efecto hormótico tiene que ver con que si la dosis del azul de metileno o de la sustancia de la droga está alta, le va a dar un resultado muy, muy nefasto porque le va a causar lo que usted está combatiendo. A dosis bajas, pues, va a tener un efecto muy bueno. Hay un uso que especialmente a nosotros nos gusta mucho en medicina regenerativa, que es, aparte de lo que había hablado Aymara, que tiene que ver con la mejora de la función mitocondrial, por ende usted se siente menos fatigado, más lleno de energía, porque además aumenta vamos a decir, la moneda de cambio energética, que es el ATP, pero también hay uno que es excelente, que es que disminuye la inflamación, porque el azul de metileno tiene una acción sobre el inflamasona, que es un organelo que se encarga de dar respuesta a situaciones de infecciones, de virus, de bacterias, y de otros procesos mucho más graves, y de inflamaciones subclínicas. Entonces, parece ser que regula la acción mejor dicho, disminuye la inflamación inflamasónica. Sí, porque esta inflamación inflamasómica, o sea, son un grupo de proteínas que lo que hacen es como decirle al sistema inmune, ¡hey, ven acá! Llegó un virus, llegó algo extraño que no pertenece aquí, entonces viene el sistema inmune y ayuda a reparar. Pero imagínense que esa respuesta esté ahí activa. Está bien en un momento dado que llega un virus y hay que combatirlo, pero en todo momento lo que hace es crear inflamación crónica. Entonces, en medicina regenerativa se usa, ya saben, para aumentar la energía, disminuir la fatiga. Para los procesos cognitivos, usted se va a acordar, va a tener una memoria mejor que la que tenía antes en teoría y según los reportes de algunos colegas, porque lo que pasa con la medicina regenerativa en este tipo de uso off-level es que no hay estudios lo suficientemente grandes que demuestren esto. No es que no existen, sino que no hay estudios lo suficientemente grandes y la aprobación de uso, vamos a decir formal,
del azul de metileno no incluye terapias como esta. Entonces el médico debe hacerlo bajo ciertos parámetros y cierta responsabilidad. Y una de las responsabilidades que se toman cuando se usa el medicamento off-label es que el médico debe informar, pero de una manera muy clara, y debe dar prácticamente una explicación del por qué ha tomado esa decisión de darle ese tratamiento al paciente. Si es posible, que darle por escrito y que ese paciente lea todos los riesgos a los cuales se puede someter en este tipo de tratamiento, pero también las pruebas, las que tenga, de por qué sería bueno para él este tratamiento. Así que vamos a decir que el tratamiento off-label, que es el no aprobado, pero que se usa y que además está permitido desde el punto de vista de criterio médico, tiene esa regulación ética y, por supuesto, va a ser a juicio del facultativo, a criterio médico. Sí, y en medicina regenerativa también se acompaña ese azul de metileno, se puede acompañar con ozono, con luz ultravioleta o con el mismo NAD+, del que por cierto también tenemos un programa y tienen que ir a verlo si quieren saber más sobre este componente. Normalmente, como decía Imara, estos tratamientos van acompañados de otras sustancias. Por ejemplo, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, van acompañados también del NAD+, para aumentar esa regeneración. También va acompañado de coenzima Q10, de PPQ, va acompañado de resveratrol, o puede ir estos protocolos acompañados de esto. Recuerden que las dosis tienen que estar muy, muy inferiores a las dosis que se usan en clínica para que sea seguro, por aquellos efectos que puede tener el azul de metileno que pudiesen causar trastornos hemodinámicos como aumento de la presión, puede causar arritmias, puede causar incluso procesos hemolíticos si la paciente tiene un trastorno de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En fin, hay que estar muy pendiente de la dosis que se utiliza. Los protocolos en medicina regenerativa son protocolos que se usan en ciclos de a 10. Entonces son 10 ciclos y se recomienda descansar para que se depure, porque el azul de metileno tiene un efecto acumulativo. Es decir, él no solamente actuó y se queda allí, dura el organismo un tiempo en depurarlo, aproximadamente de 6 semanas a 8 semanas. Algunos dicen 4 semanas. Un ciclo se compone de 10 sesiones y estas 10 sesiones se hacen en intervalos que pueden ser semanal o cada 2 semanas. Repito, entonces usted va a la medicina regenerativa, ¿qué le va a decir? Te vamos a colocar una dosis de 0.1 a 1 miligramo por kilo de peso bien endovenoso. Y entonces eso lo vamos a dividir una semana o cada 2 semanas. ¿Y cuántas veces yo tengo que venir? Bueno, aproximadamente unas 10 veces en ese ciclo. ¿Y puedo repetir ese ciclo? Sí. ¿E inmediatamente lo puedo repetir? No. Normalmente el facultativo, el médico le va a decir, no, mire, usted va a venir, usted va a descansar 2 meses para que su organismo libere esa acumulación de azul de metileno y después entonces podemos reiniciar o no. Y que lo va a acompañar del ácido ascórbico, lo puede acompañar también de otra sustancia, como le hemos dicho ahora, que también tiene efecto regenerativo y del cual les hablamos en nuestro programa. Ahora voy a hacer yo una cuña de los suplementos anti-envejecimiento y le hablamos mucho de eso. Porque también, como ustedes comprenderán, cuando usted ha hecho esa, vamos a decir, esa limpieza, hay mucha senescencia allí, hay muchas células senescentes que han quedado allí y tienen que ser atrapadas. Bien, entonces evaluemos ahora cuáles son los daños que puede tener un paciente que vaya a hacerse su tratamiento con el azul de metileno con fines regenerativos, si el médico no tiene cuidado. Fíjense, los daños a nivel hemodinámico tienen que ver con el aumento de la tensión, puede haber una hipertensión reactiva, eso hay que tener mucho cuidado. Puede también sentir dolores de cabeza,
puede tener síntomas gastrointestinales. Obviamente que la orina va a estar un poco azulada y hay un riesgo, ojo, y aquí quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, hay un riesgo carcinogénico in vitro en los animales. Eso no ha pasado, no hay casos reportados. Y se los estoy nombrando porque ustedes lo pudiesen encontrar en los buscadores o en ChatGPT o en la inteligencia artificial. Le pudiesen decir, hay un riesgo carcinogénico y usted no lee bien la palabra in vitro y usted no se entera bien de que eso no ha ocurrido, no hay un solo caso reportado en humanos de un cáncer causado por el azul de metileno. Una de las consecuencias también de esta reducción de la inflamación inflammasónica tiene que ver con el tratamiento o las posibilidades de tratamiento de aquellas enfermedades que cursan con mucha inflamación. Por ejemplo, los pacientes que tienen fibromialgia, que es básicamente una de los dolores de cabeza más grandes que tenemos los médicos. Un momento, Wilfredo. El tratamiento endovenoso fuera de indicación de azul de metileno para la fibromialgia no está respaldado por la literatura médica ni por guías clínicas reconocidas. Su uso en otras condiciones, incluyendo la fibromialgia, está considerado fuera de indicación, es decir, off-label, y carece de evidencia científica robusta que respalde su eficacia o seguridad en este contexto. Esto hay que decírselo a los oyentes de Curar TV. No existen ensayos clínicos controlados que avalen el uso endovenoso en fibromialgia, ni hay recomendación de sociedades científicas para esta indicación. Por lo tanto, su uso endovenoso en fibromialgia no está justificado y no debe considerarse una opción terapéutica basada en la evidencia científica actual. Porque es un proceso a veces difícil de controlar y donde el paciente sufre mucho. Parece ser que el azul de metileno en muchos de estos pacientes les causa una disminución de la inflamación y por ende una disminución del dolor. También es útil y lo han usado como coadyuvante en ciertos tipos de infecciones. Ojo, esto también son usos emergentes, ya no regenerativos, sino emergentes del azul de metileno, que tiene que ver, por ejemplo, como su uso en tratamientos como coadyuvante de infecciones, porque hay algunas bacterias que son tan malucas que hacen un biofilm en las zonas donde se alojan. Por ejemplo, un paciente cardiópata que tenga una arritmia, entonces le implantaron un marcapaso o un desfibrilador resincronizador y entonces en donde van los electrodos se le infectaron y entonces esas bacterias empezaron a hacer un biofilm. Bueno, parece ser que el azul de metileno puede ayudar a quitar ese biofilm. Ese biofilm, para que ustedes tengan una idea, es como si la bacteria hiciese a su alrededor una especie de un poco de emboplast de eso que utilizan para envolver los alimentos, para que no les llegue las células que defienden el organismo y mucho menos el antibiótico. Es un verdadero dolor de cabeza tratar estas infecciones, porque cuando hay el biofilm, usted pone el antibiótico y el antibiótico no llega allí. Parece ser que el azul de metileno ayuda a destruir ese biofilm. Es una excelente propuesta emergente del azul de metileno. Oye, Aymara, antes del dato curioso, porque Aymara me imagino yo que tiene su dato curioso, porque ella no hay programa donde no nos traiga algo curioso sobre el tema. Pero es que no le hemos dicho que se suscriba. ¿Verdad? Y yo quiero decirles algo. Hemos revisado las estadísticas. Estamos contentos. Vamos creciendo. Ustedes nos han abierto las puertas. Se lo agradecemos enormemente de corazón, tanto Aymara como yo. Pero necesitamos que usted, que está allí, si ha llegado hasta aquí, que se suscriba. Porque qué curioso, miren, analizamos las estadísticas y la gente no se ha suscrito. A ver, la mayoría de los que nos ven no están suscritos al canal y nosotros necesitamos que usted le mande esta información a personas que lo necesitan,
a su vecino, a su familia. ¿Por qué no? Usted, señor, mándaselo a la suegra si lo necesita, no como una indirecta, sino para que se haga un buen tratamiento. ¿Qué le parece? Y queda bien, y queda muy bien. Así que mire, por aquí va a salir... A menos que la suegra tenga un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no creo que quede muy bien. Ahí siempre el humor, ya ustedes saben, ¿no? Bueno. Pero dennos like, suscríbanse y déjenos en los comentarios cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber al respecto del tema o de otros temas que quieren ustedes que nosotros hablemos. Pero ahora voy con el dato curioso. Pero ya va, que esto necesita una presentación especial. Dato curioso. Este dato curioso seguro ya muchos lo saben porque es un tema de dominio público, pero igual se los voy a contar. En el siglo XIX, don Santiago Ramón y Cajal, un científico español de un pueblito por allá de Navarra, hizo un descubrimiento fascinante con el azul de metileno. Él utilizó azul de metileno en tejido nervioso vivo y pudo observar cómo las neuronas se comunicaban a través de algo llamado sinapsis. Antes se creía, imagínense usted, eso fue en el siglo XIX, antes se creía que las neuronas estaban como en mallas, totalmente como enlazadas en mallas. Él descubrió que existía algo que se llamaba sinapsis y esa sinapsis es prácticamente la forma en la que nosotros podemos pensar, sentir y actuar porque es la forma en la que una neurona con la otra intercambia información. Pues don Santiago Ramón y Cajal, gracias a el azul de metileno, pudo descubrir que existía algo llamado sinapsis. ¿Por qué? Porque antes se creía que no, que era un resultado de el... De hecho, se pensó en algún momento, cuando él descubre esto, al principio se pensó que era que la tintura, o sea, que el azul de metileno era lo que hacía eso. Entonces, luego, pues ya definitivamente se da por conocido que existe algo llamado sinapsis y eso le hace ganar el Premio Nobel de Medicina en 1906. Bueno, señores, ahí lo tienen. El señor... Don Santiago Ramón y Cajal, científico español de un pueblito de Navarra. Donde están los mejores espárragos del mundo. Resumiendo, lo que sabemos, el azul de metileno actúa sobre la mitocondria. Ustedes en este programa ya aprendieron qué es la mitocondria, para qué sirve, lo de la respiración, lo vital que es para el funcionamiento de los tejidos, el funcionamiento de los órganos, lo vital que es también para el tejido nervioso. Aprendieron también que a través de esa acción del azul de metileno sobre la mitocondria, él era capaz de lograr que usted disminuyera la fatiga, que a través de esto también usted mejorara la memoria, mejorara los procesos cognitivos, vieron la utilidad que puede tener potencial para enfermos con Alzheimer. Y además de eso, se enteró usted también con nosotros que es capaz de ayudar en la inflamación crónica, pacientes con fibromialgia, pacientes que tienen además de eso algún tipo de infección como tratamiento coadyuvante. Aprendió lo que era un ciclo, cuántos ciclos hay que hacer, cuánto es la dosis de ese ciclo. Aprendió también qué le puede pasar con una sobredosis. Aprendió también qué era el off-level. Usted ha aprendido muchas cosas aquí. Ha aprendido también, además, que el azul de metileno tiene aplicaciones clínicas importantes. Les dijimos cuál es. Le dimos el dato curioso. Le dijimos además cómo se formaba, cómo fue descubierto. Yo creo que ha sido un buen programa y yo creo que merecemos que usted nos deje en los comentarios sus dudas. Merecemos también saber de usted. Merecemos también que usted comparta este programa y se suscriba a nuestro canal. Te despides tú entonces. Si nosotros con este programa logramos que las personas, todas las que nos ven, hayan entendido el efecto del azul de metileno en el cuerpo, nos damos por realizado. Nos vemos en un próximo programa. Bye.